Bueno, señorita, me voy a hacer algo que es diferente a lo que venimos haciendo en este canal, que son reacciones a un video. Y en esta oportunidad voy a hacer una reacción a un video de la Feria de la Candelaria del año de 1936. Así que si te gusta este tipo de video, no olvides en suscribirte, darle me gusta, compartir y quédate aquí. Vamos a ver estas reacciones, vamos a ver estas imágenes que de repente tú no lo has visto o no recuerdas, y si lo has visto en algún momento no pensabas que fuera aquí en Valle de la Pascua, pero sí en Valle de la Pascua. Aquí, desde este gran árbol de carro, vamos a hacer la reacción. Ok, ahora vamos aquí a ver esta parte de la Feria de la Candelaria de 1939 y nada más y nada menos que quien la narra es Andrés Eloy Blanco. Fíjense aquí lo primero que me llama la atención es que aquí en el texto dice la Feria del Valle de la Pascua, no la Feria de Valle de la Pascua. Son dos cosas muy distintas. Ahora, ¿por qué le colocan del? Me imagino que por ser del Valle de la Pascua, debe ser por eso. La primera estampa que nos ofrece seña gráfica de la Feria de Valle de la Pascua. Escena morena, de palma en palma. El público se prepara a recibir al presidente de la ¿Cuál es República. el presidente? El ciudadano presidente de la República llega a Valle de la Pascua y es recibido llanamente, esto es, llaneramente, con esa cordialidad mira, que a la entrada ya. de todos los pueblos venezolanos Ya. sale a estrecharnos siempre que vuelve a aparecer? y nos Sí, ya aparece ofrece otra una vez por tierra acá. como Sí, ahí una lo veo, mano lo veo. y una mano Ahí. como una tierra. Aquí, fíjense, ahí aparece. Él, vaya, ¿cómo es que le decían antes? Por ahí vi que Oscar Llanes le decía, o que le decían, el ronquito. Creo que le decían el ronquito, o algo así creo que le decían a este presidente, que fue quien estuvo después de Juan Vicente Gómez, si mal no recuerdo. Para cultivarla. A medida que se vayan haciendo familiares estas fiestas, podrán apreciarse de un año a otro el resultado que el estímulo de los criadores va produciendo en la selección y cruce y en general en el mejoramiento de las diversas especies y de las diversas instalaciones. Madre, hijo, tierra y futuro. En los corrales podemos estimar algunos nuevos ejemplares de reses que mejoran la raza. Algún día se dirá de las futuras vacas esta cosa. Viejas vacas criollas, flacas, todas fueron disolviéndose en la gran vaca holandesa. No quedan más que los ojos de aquellas vacas en estas. Gracias, trataban de ser bastante cómico la... Nota interesante y de alto sentido educativo ha sido esta maqueta exhibida por la Compañía Ganadera Industrial Venezolana. En ella podrán estudiar los ganaderos las formas que la moderna técnica emplea para la construcción de instalaciones de ganadería. Desde oficinas hasta corrales aparecen cuidadosamente detallados para ilustración del público. Fíjense, para el estudio, para la preparación, para eso, para que los productores se prepararan, los jóvenes. Que por cierto, si no sé si han notado, pero estoy grabando ahorita aquí en lo que es la laguna del pueblo. Claro, ahorita está llena de monte, ya se nota un poco por aquí en el fondo, por aquí, pero allá a lo lejos veo que están limpiando y todo eso. Así que en los próximos días veremos todo esto un poco más limpio. Estamos en tiempo de lluvia, pero al mismo tiempo el sol está candela, oye, no está candela. Pero es necesario que limpien, ¿no? Porque si no, imagínense, uno caminar aquí, traer a la familia, trotar, cualquier otra cosa, es peligroso, es peligroso. El señuelo de los cazadores excursionistas. Pero ocurre a veces que ellos regresan a Caracas después de una cacería con gallinas y no con venados. Cuestión de puntería. Y otros disparan al venado y le pegan al caballo. Ay, mira eso, oye, ya va, ¿qué dice allí? Casa del Llanero, Feria de la Pascua. Construida por MOP, M-O-P. ¿Será Ministerio de Obras Públicas? No sé, puede ser eso, Ministerio de Obras Públicas. Sí recuerdo a mi tío que él trabajó en el MOP, no, trabajé en el MOP, creo que me decía eso, que trabajó en el MOP, no me acuerdo.
La Casa del Llanero, un proyecto de vivienda modelo para el trabajador de los llanos. Quien ha visto entre nubes de plaga los ranchos de la sabana y de las costas de los ríos llaneros, quisiera multiplicar en un segundo esta casita. El interior de la misma casa, un mobiliario realizado por las demostradoras del hogar. Mira eso, sí. El llano, granero de la emancipación. Miren El eso. llanero. Ahora bien, los que son de Valle de la Pascua, ¿qué parte de Valle de la Pascua es eso que estamos viendo allí? ¿Qué parte es eso? Porque, bueno, tenemos ese samán inmenso y no sé. Piedra angular de la gesta emancipadora, el caballo, barco del rumbo venezolano Miren, en los miren, caminos. miren, ya va, una laguna. Listo. Les aseguro que esa laguna era esta que estamos nosotros ahorita aquí. Solo que en ese entonces no estaba cercada ni nada de eso, pero para mí eso era la laguna. Y si ampliamos un poco más acá, lamentablemente la calidad del video no es muy buena. De hecho, yo cuando lo descargué, obviamente que no es mío, pero cuando lo descargué, después lo exporté, lo exporté a 4K desde la propia aplicación, valga la redundancia. Pero no se exportó la nitidez, así que es como un poco complicado, de verdad, que mostrarle aquí cuál sería. Vamos a colocarlo aquí. Es un poco complicado aquí, no sé. Es que mira, si lo veo así, no creo que sea Emancipado. Salvarlo es salvar pasado y acumular futuro. Saneamiento y facilidad de trabajo. He allí el camino. Mira ese montón de caballos. ¿Será la feria? Cuando ¿Esa es la feria? naciste, tu abuelo te puso el llano en la mano y un ángel bajó del cielo y echó cielito en el llano. Oh, miren eso. Donde se exalta la virtud del pueblo venezolano y se refleja el afán que cunde hasta en lo más profundo del espíritu nacional. La costa hacia los sitios donde ha de verificarse el desfile. Una copla al aire. Al llegar a tu caballo, mi caballo se paró. ¿Cómo sabrán los caballos que nos queremos los dos? Ropa nueva en las calles, traje de día azul con flecos de Oh, mira eso, bambalina. ya va, eso allí, la plaza, mira eso. ¿Será que eso era? Y endomingado en Estamos hablando de 1939. Y si mal no recuerdo, creo que para esa fecha se erigió, creo que es la palabra, una estatua nombrada Valle de la Paz. Porque recuerda, por el trato que hubo en aquel entonces, el convenio entre Páez y no me acuerdo el otro militar. Entonces declarar a Valle de la Paz como Valle de la Paz, que de hecho querían cambiar el nombre, pero no se dio el nombre, ese nombre de Valle de la Paz. Así que tal vez sea esa, la Plaza Bolívar, lo que anteriormente era la Plaza Mayor. No, ya ese entonces llamaban Plaza Bolívar. Sí, ya le llamaban Plaza Bolívar, Porque creo que el nombre Plaza Bolívar se le empezó a dar cuando, no, Juan Vicente Gómez no fue, Antonio Guzmán Blanco, si mal no recuerdo, fue cuando empezó a llamarse a las plazas mayores Plaza Bolívar. Creo yo que es así. Si estoy equivocado, háganmelo saber aquí debajo. una plazuela, Bolívar, buen jinete y buen pareja. De hecho, déjame ver si puedo retroceder un ratico aquí, ya va. Ropa nueva en las calles, traje de día azul con flecos de bambalinas. O no, o como que parece una estatua de Bolívar, ¿verdad? Es que no me acuerdo. Parece una estatua de Bolívar. No sé. Y endomingado en la plazuela, Bolívar, buen jinete y buen pareja. Plazuela Los Bolívar. niños, ¿Fue que la dijo llanura Plazuela? por venir. Ya va. Creo que dijo Plazuela Bolívar. Creo que dijo eso, ya va. Ropa nueva en las calles, traje de día azul con flecos de bambalinas y endomingado en la plazuela, Bolívar, buen jinete y buen pareja. Plazuela Bolívar, buen jinete y buen pareja. ¿Sí? Ya no, Plaza Bolívar. Los niños, la llanura por venir, se reúnen para el desfile. Wow. ¿Qué es esto? ¿De fondo? Ah, no es. Pensé que era
la laguna. ¿O sí? No, no es. Ante el presidente de la República, sus familiares y su acompañamiento, se realiza el desfile. Abre en marcha los exploradores. ¿Se dieron cuenta de esto aquí? Ya va. Déjeme regresarle aquí un pelín. Llanura por venir, se reúnen para el desfile. Ya va. Un momentico. Ante el presidente de la República. La bandera de Venezuela, amarillo, azul y rojo, pero no tiene las estrellas. No tiene las estrellas. Familiares y su acompañamiento, se realiza el desfile. Abre en marcha los exploradores. Banda militar marca el paso. La hora convida a reír y a ver con mirada contenta esta luz maravillosa de las calles de la provincia en fiesta. Mira esa vestimenta, esa ropa blanca. Flor de nuestra tierra. Allí van las escuelas estadales. Luego pasa la escuela de labores femeninas. Y arriba pasarán recién lavadas las nubes y las garzas llaneras. Y el sol dirigirá el desfile de verdes, de azules, de ocres, de amarillos. Y la copla traducirá el verso de Rostand. Oh sol, oh tú sin quien las cosas no fueran más que sol. Había sol. Ya va. Ahora me llama la atención esto aquí. Déjame regresar unos momentos. Flor de nuestra tierra. Allí van las escuelas estadales. Luego pasa la escuela de labores femeninas. Y arriba pasarán recién lavadas las nubes y las garzas llaneras. Y el sol dirigirá el desfile de verdes, de azules, de ocres, de amarillos. Y la copla traducirá el verso de Rostand. Oh sol, oh tú sin quien las cosas no fueran más que lo que son. Aquí, miren esta parte aquí. Miren, levantaban el brazo como el saludo de Hitler. Es algo raro, ¿no? Para ese entonces, 1939, es algo raro, ¿oyeron? Algo raro. Van acercándose ahora al largo palenque donde han de realizarse las coleadas de toros. Calle del pueblo con cintas y tranqueras. De hecho, si vamos a hablar sobre las calles, en Valle de la Pascua había una calle, de hecho todavía sigue existiendo la calle, pero hoy transformada en avenida, que era la avenida, hoy en día la avenida Rómulo Gallego, que anteriormente era avenida Táchira, después avenida Táchira era llamada la calle principal, la calle Coleadores, calle Abajo, ahí fue donde inició todo. Y le echó la calle Coleadores es porque en su momento hacían las coleaderas, de hecho cerraban la calle, colocaban los troncos, las maderas y todo eso para hacer una manga de coleo bien grandísima a lo largo, y de hecho, según he leído por allí en algunas partes, donde la manga, esa calle, la calle Rómulo Gallego, lo que hoy en día la avenida Rómulo Gallego, terminaba justamente donde hoy en día está Plaza Cuba. Hasta allí culminaba lo que era la avenida Rómulo Gallego, y ahí era, o sea, la calle abajo culminaba allí, y desde allí pedían, porque había una especie de policías un peaje donde te cobraban un real, un céntimo, no me acuerdo cuánto, para poder entrar al pueblo. Eso es algo que leí por allí, ¿ok? Petuñas y cascos entre polvo de oro, y échenme ese toro afuera, hijo de la vaca mora. La Cámara se ha limitado a recoger la labor de los tumbadores recientes, de los bisoños. Como puede verse, todavía no están maduros para lucirse. Algunos van como vagones arrastrados por la pequeña locomotora del novillo. Hay que consolarse, amigos, ya es algo coger cola. Y los debutantes que soñaron echar al aire las cuatro patas de un buen mozo de 20 arrobas delante de una llanera de ojos negros, resígnense y evoquen el coplero doliente del tumbador abandonado. Entre el rastro y calabozo colé un toro cimarrón, 4 cerdas de la cola en la mano me dejó, como el ganado mañoso fue conmigo una mujer, me dejó un rizo de pelo la tarde en que se me fue. O sea, que quiere decir que no tumbaban casi vacas allí, casi ganado, más bien las vacas los tumbaba a ellos. En este deporte sí que no hay bisoños ni reclutas, es la ternera. Aquí, el que se sienta más débil es precisamente el que puede más con el toro. Mejor dicho, aquí el más muerto de hambre, tumba más toro que nadie. Y aquí nadie quiere coger cola, sino costillar.
Más muerto de hambre, imagínate la palabrita del año 39. Hoy en día decimos muerto de hambre a una persona y es una ofensa, algo que ya no se puede, ya ni siquiera ni en la televisión se puede hablar sobre eso. Decir una persona muerta de hambre sería una ofensa, sería una discriminación incluso, y en ese entonces era algo normal. O sea, te defiendes y eso es todo. No te sentías débil por eso ni nada de esa broma, nada de eso. Y el símbolo final de la feria es el inmenso Cotoprí, cobijador como una patria. ¿Para qué queremos casa si tenemos Cotoprí? El techo en la ramazón y la cama en la raíz. Ah, sí, miren, hablando de Cotoperí, si mal no recuerdo, es el árbol que recientemente, ahorita en agosto del año 2026, tumbaron por allá en la avenida Las Industrias, porque estaba seco, ya tiene muchos años, pero más adelante, después pasando a la policía, está al frente de la estación de servicio Paraíso, ahí está un cotoperí inmenso, y ya me acordé, sí, y da una increíble sombra por allí. Entonces es eso. Aquí creo yo que en la Laguna del Pueblo no hay un cotoperí, de hecho no recuerdo si hay un cotoperí. Como ahorita voy a pasar por allá, voy a ver si veo algún cotoperí por aquí, aunque por ahora no he visto ninguno. Si he visto son roble, ahorita estoy debajo de un árbol de olivo, tengo al frente varios árboles de eucaliptos, por allá hay roble, por ahí hay caro, más roble, por aquí caro, por aquí hay otro de caro, por acá otro de caro, aquí está un roble pequeño, por allá un josefino y creo que por allá hay 2 araguaney. Eso es todo, pero no sé si habrá cotoperí por aquí. ¿Listo? Terminamos. Bueno, señores, si les gustó esta parte del video, recuerden, no olviden suscribirse, darle me gusta y compartirlo. Es increíble lo que esto ha cambiado. O sea, imagínense, hay una parte allí que se ve la laguna. Me imagino que era esta, la Laguna del Pueblo, donde hacían algo. Y luego se iban a la Plaza Bolívar a culminar. Y fíjense que la Plaza Bolívar entonces era diferente. Creo que por allí vi una foto con algo parecido a eso. Por ahí se la estaré dejando, por cierto, en la post-edición. Pero está interesante y no sé si ustedes han visto este video. Si ustedes han visto este tipo de video, este video, esto lo bajó el Pascuense hace ya como, lo subió, mejor dicho, en YouTube. Hace como 15 años, 17 años, ya ni me acuerdo cuándo fue que lo subió en YouTube. No tiene muchas vistas, como 100 y tanto de vistas, 200 vistas, ya no me acuerdo cuántas vistas tiene este video. Ahora, no sé dónde lo consiguieron, si lo pasaron, obviamente que es de Bolívar Field, eso sí. Busqué en el YouTube de Bolívar Field, no aparece. Busqué en su página web, una página web que decía Bolívar Field, pero no sé si es de ellos, tampoco aparece. Se aparecen unas historias por allí, pero no aparece nada más de Valle de la Pascua, sino solamente ese video que lo tiene el Pascuense. Así que, ¿qué les parece? Estas son impresiones de un video sumamente viejo del año 39 de Valle de la Pascua. Estos son reacciones, son videos de reacciones, por si acaso ustedes desconocen este tipo de formato. Este es simplemente donde vemos y reaccionamos en conjunto lo que era antes y lo que es ahora. Así que, nada, para aquellos que no me conocen, mi nombre es Eric y este es mi canal Semper Eric. Bien sea en YouTube, bien sea en Facebook, bien sea en Instagram, bien sea en TikTok, aunque siempre lo he dicho, pocas veces subo, pero bueno, y en otras redes sociales. Y bueno, espero que les guste. Nos vemos en otra oportunidad, se les aprecia, se les quiere. Y nada, nos vemos próximamente. Suscríbanse, denle me gusta, compartan y díganme ustedes en los comentarios qué recuerdos tienen ustedes de allí. Si han visto a su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo, algún familiar, alguna foto que ustedes tengan por allí y casualmente se ha parecido algo que hayan visto, déjenmelo aquí en los comentarios. Y si estás en Facebook, que este video conjuntamente lo ha subido a Facebook también, a Instagram también, en Facebook tienen la opción de subir la foto, suben la foto y bueno, nada, compartir todo este montón de riqueza visual e histórica que tenemos, que no distribuimos como es, no compartimos, siempre nos las guardamos como un tesoro personal, pero hay veces que es bueno compartir ese tesoro porque es parte de nuestra historia, de toda la historia local, de toda la historia municipal. En el caso de aquí, de Valle de la Pascua, de repente estaré haciendo alguna reacción de un video de otro estado, de otro municipio, de otro pueblo, de otra ciudad. Mientras tanto, suscríbanse.